Bueno, bienvenida Liana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Hoy estamos aquí con Liana Arias. Liana es una diseñadora de espacios humanos. Ella se centra principalmente en convertir esos espacios que nosotros tenemos en nuestros hogares, en nuestras oficinas, en nuestros sitios de trabajo y lo que ahora se usa mucho, que es el trabajar desde casa. Y ella se ocupa de construir esos espacios de una forma efectiva, de una forma agradable para cada uno de nosotros. Liana pues tiene más de 10 años trabajando en este ramo, en este momento está en Florida y ha trabajado para múltiples proyectos de viviendas personales, así como también algunas implementaciones comerciales, según lo que Ujú. he visto en tu catálogo. Cuéntame, Liana, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Todo chévere, feliz de estar aquí contigo. Cuéntame qué tal Florida, cuéntame qué estás haciendo ahora en tu entorno profesional. Ahorita estoy trabajando en un nuevo proyecto. Bueno, a lo largo del tiempo que tengo aquí, más que todo he trabajado en casas, pero acabo de terminar uno de un spa, del cual fue muy emocionante trabajar allí porque era un ámbito totalmente diferente a lo que yo estaba usualmente hacía. Y aprendí muchísimo con mi clienta porque estos espacios debe ser algo, o sea, pensado en la utilidad, no nada más en lo que decora y en lo que ve, lo que espera en una casa, la familia. En cambio, en este espacio la gente tiene que llegar, sentirse cómodo y esperar el servicio cómodo, sentir esa armonía, esa calidez, ese confort, todo ahí en un mismo lugar. Wow, sí, es muy diferente cuando estás trabajando en un espacio comercial o cuando estás trabajando en un proyecto comercial que cuando estás trabajando en algo que básicamente es para ti. Todos sabemos que una de las cosas más agradables que existen en el mundo es trabajar desde casa y es diferente hacer un espacio entre comillas comercial que aunque lo Ujú. vas a utilizar para tener este tipo de reuniones, este tipo de encuentros profesionales, pues las personas no están físicamente contigo en el lugar. En cambio, Ujú. cuando estás recibiendo clientes, pues ya es otra cosa. ¿Y qué tendencias utilizaste para este proyecto? ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? ¿Y qué es en qué te inspiraste ahora 2023, entrando 2024? ¿Cuál fue el punto álgido de este proyecto que acabas de hacer? En este espacio utilizamos mucho las tonalidades neutros, utilizamos los materiales orgánicos, como dicen la madera, telas suaves, colores suaves. La chica que trabajábamos tenía colores muy rosa y ella quería bajarle ese tema tan chiqui, femenino, porque quería expandirse a otro tipo de público, entonces utilizamos madera, colores tierra, pampas, plumas, porque la chica es súper como fabulosa, le encanta todo que tenga que ver con pluma, y hicimos un equilibrio entre lo orgánico, la tendencia y lo que me pedía el cliente. Pues fíjate que qué interesante esta parte porque una de las preguntas que más se hace la gente cuando ve este tipo de contenido es en dónde puedo encontrar todas esas cosas tan bonitas que veo en Pinterest, dónde puedo encontrar todas esas cosas tan bonitas que veo en Instagram, en esas cuentas que sigo de decoración o de estilo, de ambientes, dónde las puedo encontrar, de qué manera puedo encontrar no solo la inspiración, sino ser un poquito más práctico y realmente conseguir comprar ese tipo de cosas para yo tenerlas en mi casa. Ojo, sin contratar a un profesional como lo eres tú, porque de repente no quiero hacer una ambientación completa, sino quiero tener un jarrón. ¿Dónde consigues tú ese tipo de implementos? ¿Dónde consigues ese tipo de cosas en las que utilizas? No tienes que decirme tus secretos, pero bueno, un pequeño tip, aunque sea para la gente que nos está viendo. Visito muchas tiendas para empezar, para tratar. Depende del cliente también. Siempre converso mucho con el cliente y él me dice sus necesidades o incluso hay clientes que me dicen qué tiendas prefieren que en las que yo trabaje. Pero siempre, yo por ejemplo, para mí, como yo quiero algo en específico, utilizo mucho las compras online por internet, porque
consigo lo que yo quiero, lo que exactamente los colores y el material que yo estoy buscando. Muchas veces uno va a las tiendas y hay muy pocas cosas o sí está bien la madera, pero tiene este color rojo que no lo estoy buscando, no lo necesito, pierdo mucho tiempo. Por eso yo prefiero las compras online y claro, muebles y cosas mucho más grandes sí me gusta ir porque tengo que probar la calidad. O sea, no es lo mismo que pedir un jarrón a pedir un mueble, un sofá cama, una cama, específicamente en eso. Wow, Yo prefiero perfecto. online. Y cuéntame, ese catálogo que tienes, yo he visto algunas de las muestras antes de que hiciéramos esta entrevista, me gustó muchísimo tu trabajo, de hecho, para los que quieren saber, Liana me acaba de ayudar un poquito con el área del living de nuestro apartamento, quedó muy lindo. Y ahora lo estoy disfrutando mucho más que antes, así que sí hace un cambio importante. Mira, simplemente con saber en dónde colocar las cosas, poner un buen tapete y tal vez un par de libros que nunca vas a leer, pues los compraste en una tienda de libros usados de adorno, pero Exacto. solamente colocarlos, sí, te sientes un poquito mejor y hasta un poquito más intelectual. Y ese tipo de cosas son importantes porque creo que tu productividad, tu feeling, la forma en la que te sientes no solo en tu hogar, sino también en tu oficina, en tu negocio, cambia tu set mental. ¿Has recibido algún tipo de feedback de tus clientes después de que haces el trabajo con respecto a su actitud en cuanto a los espacios? Claro, muchísimos. O sea, muchas personas me dicen, wow, no te imaginas cómo me siento en mi casa. Yo antes no quería ni entrar en mi casa, yo quería llegar y dormir. Ahora me siento, voy a comer en mi comedor nuevo, con mis paredes lindísimas, mis galerías de fotográficas, me disfruto verlas, me encanta sentarme a tomarme un café en mi sala, en mi espacio de trabajo, porque también, como dices, he remodelado espacios de trabajo. Y sí, es increíble, como dices tú, pequeñas cosas, mira, uno mueve un mueble de acá para que entre más luz. Y la gente, wow, o sea, es increíble. De verdad, no me imaginé que iba a cambiar tanto con simplemente rodar los muebles, quizás un cuadro mal ubicado, que se pierde en el espacio porque lo pusieron en una pared muy amplia. Entonces, es simplemente eso, es saber cómo buscar la armonía del espacio, que todo fluya, que todo se vea como acogedor, tenue, que te quieras quedar allí en tu casa. Cuando te reúnes con la gente después de los trabajos, siempre es una satisfacción ver que en realidad puedes hacer un cambio que está un poquito más allá de simplemente entregaste un proyecto, sino hiciste un cambio en la vida de alguien que de verdad lo agradecen y esos clientes refieren a otros. Sí, por supuesto. Hoy, como todo el mundo sabe, pues sí, estamos acá porque Liana, que es una experta en traer al mundo físico esos sentimientos y el sentido de la comodidad, de la productividad, tal vez hasta de repente ponerle un toque o un sentido emocional a los proyectos. Ahora nosotros también estamos haciendo una asesoría para Liana para que traiga toda esa vida y todo ese sentido a lo que viene siendo el mundo digital. Es decir, crear un yo digital para Liana Arias, su negocio y en ese ecosistema digital poder terminar de suplementar el proyecto y el trabajo que estás haciendo. En este momento, según lo que estamos viendo, para todos los que están viendo el programa también, no tienes un canal de YouTube, no tienes una plataforma de monetización por link de asociados, de repente no hay un landing page, una página web donde la gente pueda atender tus proyectos, pero eres tan buena que has tenido todos estos años trabajando con esos proyectos por referencias personales. Así es, sí. Sí, de verdad que realmente ha sido por el boca a boca, por como dicen, porque ahora sí quisiera como prepararme más en este medio de, o sea, el Instagram, el YouTube, porque realmente creo que lo necesito y creo que es importante. Pero todo mi trabajo ha sido de boca a boca y eso me parece genial porque mucha gente me dice, mira, me recomendaron que tú le hiciste un cambio a su casa, yo quiero eso en mi casa, quiero eso en mi vida, ayúdame. Entonces, me parece súper lindo e importante, pues. Claro que sí, y para eso es que nosotros estamos hoy aquí. Lo primero que vamos a explorar son las posibilidades de tu tipo de negocio, cuáles son tus clientes, cuáles son tus fortalezas y vamos a agregar a esas fortalezas, digámoslo de alguna manera, una plataforma digital en la cual tú te puedes suplementar, no para que tengas que hacer más tareas en el día a día de lo que ya haces, de tu trabajo, de tu perfil profesional,
sino para que con el mismo trabajo que estás haciendo y agregando un pequeño ingrediente que es la documentación. Con esa documentación nosotros vamos a tener la posibilidad de extraer un material que te va a servir para muchas cosas. Entonces, yo puedo hacer un perfil, abuelo de pájaro, como decimos en nuestro país, de cuáles son tus clientes actualmente y cuál es el perfil que tienen. Pero me gustaría escucharlo de tu parte, cuál es el perfil de tu cliente empresarial y cuál es el perfil de tu cliente Ah, residencial, es el nombre. residenciales, sí. De las casas, siempre me piden como, quieren como actualizarse, quieren como, hay personas que de las cuales yo trabajo que tienen como más de 10 años que no hacen nada en su casa, no compran ni una silla, nada, y quieren como actualizarse, como limpiar, como poner algo en tendencia, básicamente como más acogedor, porque pasan en el día a día trabajando. O sea, quieren que el fin de semana encontrar lo más cálido, lo más, o sea, cómodo que le pueda ofrecer tanto a la esposa, a la familia, al niño, todo, para un buen comedor para compartir en familia, un buen patio donde puedan disfrutar con el resto de familias, amigos, etcétera. O sea, básicamente en casa me piden eso, tendencia, algo nuevo, luz, comodidad, quitar cosas que cuando llegan acá se acumulan muchas cosas. Compran aquí, le regalan, mi abuela me regaló este comedor, mi primo me regaló esta silla y nada como que nada pega, no hacen armonía. Entonces ya ellos como que llegaron a una etapa que dicen, ya, no quiero más esto. Quiero algo totalmente nuevo, todo que se acorde, como de revista, me dice. Quiero todas las cosas como de revista. Ahora, lo empresarial sí, glamour, porque trabajo con muchas mujeres. Entonces las mujeres me piden muchas que sí, quiero algo glamoroso, pero moderno, que está como en el medio de lo elegante y lo femenino. Quiero unas plumas, como digo, quiero algo rosadito, pero con una luz moderna, algo así. Siempre la gente trata de buscar como un balance entre lo que quiere, lo que yo le hago y lo actual, lo que se lleva. Bueno, pues básicamente siempre las personas tienen una idea y esa idea que ya llegan a ti con ella viene de la investigación. Yo creo que cuando las personas llegan a ti no llegan solamente con una idea, con cero en la cabeza, sino siempre, igual que con los diseñadores gráficos, ¿sabes? Yo quiero algo que se parezca a esto que vi en internet, yo quiero algo que se parezca a esto que vi en Instagram. Y fíjate que ese pedacito es muy importante porque aquí es en donde venimos a encontrar la oportunidad de no solo captar nueva audiencia, sino diversificar o expandir nuestros canales de monetización. ¿Cómo estamos haciendo nosotros dinero por este negocio? Generalmente tú, cada negocio, cada uno de los proyectos que haces, cobras una cantidad específica y entregas un proyecto terminado. Pero ¿qué tal si mientras haces ese proyecto, mientras haces la investigación, mientras haces el proyecto físicamente como tal, tuvieses la capacidad de producir dinero de ese contenido, de ese material? Tú cuando haces una investigación, y voy a decir el lugar en donde yo compro todas mis cosas, en Amazon, tú cuando haces una investigación en Amazon, por ejemplo, todas las personas que están interesadas en ese rubro, que quieren hacer una modificación en su casa, en su home office, todas esas personas necesitan, quieren y desean tener la capacidad de poder ver tu proceso, porque tu proceso como profesional es muy diferente a mi proceso como persona natural, vamos a ponerlo así, o como alguien que no es experto en el tema. Tu proceso como profesional ya sabes en dónde buscar, qué tienes que hacer, en dónde colocar ciertas palabras claves, en qué marcas de Amazon encontrar las cosas buenas, Ujú. cuáles son las cosas de calidad, cuáles son los verdaderos colores, el tamaño que tienes que tener para las cosas. No todo el mundo sabe de qué altura debe ser una barra para comer, un comedor y un escritorio, que son tres diferentes. Entonces, todos esos pequeños detalles que tú conoces son muy valiosos para tu audiencia. Ahora, si el proceso de investigación y, por supuesto, el proceso de ejecución de tus proyectos y el resultado final lo documentamos, nosotros podemos crear con eso unas piezas de video y esos documentos pueden ir
a tu canal de YouTube. ¿Cuál es la ventaja en tu canal de YouTube? YouTube, además de que recibe esos videos y por medio de un proceso de posicionamiento, te permite conseguir nueva audiencia. Después de que cumples con ciertos requisitos que no son tan altos, te permite cobrar dinero por los anuncios que ellos ponen en esos videos. Quiere decir que ya tu trabajo por ahí está ganando un poquito más de dinero, porque Ujú. está ganando dinero porque lo documentaste y es el mismo trabajo que ya estabas haciendo. YouTube también te trae nueva audiencia que obviamente te va a generar nuevos contratos. Entonces, cuando vas a trabajar con alguien dentro del entorno o dentro de tus clientes potenciales y alguien te llama para hacer un proyecto, digamos, de una oficina, tú puedes decirle, oye, quiero hacer este proyecto, cuesta X cantidad de dólares y en el mundo actual te van a preguntar, ok, dame no solo tu portafolio, sino la validación social de tu perfil profesional. En tu campo, para el tipo de persona con la que tú tratas, la audiencia perfecta es tener un canal de YouTube con X cantidad de suscriptores y un perfil de LinkedIn con X cantidad de contactos profesionales. Esas dos Ujú. cosas son simples de hacer. No es solamente el hecho de tener que conseguir clientes, sino de tener relaciones profesionales con gente que en realidad está interesada en lo que tú haces. Ujú. Entonces, fíjate qué interesante que eso te va a abrir una cantidad inmensa de puertas y solamente estamos hablando de que tengas un canal de YouTube organizado y que ese video lo pongas en YouTube correctamente con su posicionamiento como debe ser y luego lo convertimos, lo picamos en pedacitos y lo ponemos en 7 redes sociales, todos con tu nombre para que cuando alguien busque en Google Liana Arias, adivina quién salga de primera, como debe Genial. ser. Esa es una de las grandes ventajas de construir un yo digital. El yo digital es básicamente el que está adentro de la cámara. Después de que te grabas, eso que quedó en la cámara es tu yo digital. Y está representado con unos canales por donde se comunica con la gente. Por ejemplo, tú y yo nos comunicamos hablando. Utilizamos el teléfono, utilizamos el computador, estas grabaciones, pero al final de cuentas, pero tu yo Ujú. digital, ¿cómo se comunica con las personas? Bueno, tienes que tenerle algún medio. YouTube, Twitter, Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok, todos esos son canales por los que tu yo digital habla Okay. automáticamente sin que tú estés presente con la gente. Mientras más gente consigamos que nos escuche, más posicionamiento tenemos y tenemos no solo más peso social, sino más posibilidad de apertura a otros tipos de monetizaciones. Por ejemplo, ahora venimos al paso 2. Cuando tienes un canal de YouTube y tu video lo ven 10.000 personas y tú estás hablando en ese video sobre una silla. Esta silla es una silla del estilo rococó, barroco, del año tal, con estos colores, combina con tal tipo de decoración. Si tienes un entorno minimalista, podrías colocar esto como un accent detail dentro de tu sala. Todas esas cosas todos esos detalles que tú puedes decir acerca de una simple pieza, tal vez de una escultura, tal vez de una silla, tal vez de una alfombra, tal vez de los colores que vas a colocar en una pared y lo que podrías poner en ella. Todas esas personas que están viendo ese video no solo lo disfrutan porque lo está diciendo un profesional como tú, sino también les interesa adquirir ese producto. ¿Te conviene a ti que te contrate a alguien para ir a comprar un jarrón? No, porque tú ese tipo de proyecto pues está tal vez muy debajo de la cantidad de dinero que tú quieres invertir o adquirir por invertir tu tiempo. Tiempo, claro. Pero ¿cómo hago? Porque entonces, ¿para qué voy a hacer esos videos yo hablando y recomendando una silla? Pues porque con un link de asociados de Amazon, todas las personas que están viendo ese video pueden comprar esa silla, algunas, una cantidad. Amazon te paga comisiones por las personas que lo compren con ese link que tú dejas en YouTube. No hay otra red social que te permita hacer eso. Instagram no te lo permite, Facebook no te lo permite, no te lo permite poner ese tipo de links asociados en Facebook en los posts directos, pero lo que es Instagram, TikTok, dijeron que lo iban a colocar más adelante, tal vez para el momento que estamos haciendo este video aún no esté activo, pero YouTube es donde en realidad puedes monetizar ese tipo de iniciativa. Okay. Esos son 2 puntos. Vamos al tercero. Te consigue más clientes, te da validación social, te permite poner link de asociado y cuando tienes una audiencia ya creciente, te permite posicionarte como experta y empezar a enseñar. Entonces, cuando tú tienes un nicho un nicho profesional, como por ejemplo la reunión de dentistas de la Florida del año 2026. Y en esa reunión de dentistas de la Florida, ellos, ok, tratan cosas como, por ejemplo, los dientes, las calzas, las resinas, lo que traten los dentistas, pero también hay partes y espacios en donde ellos quieren aprender cómo captar más clientes,
cómo hacer marketing digital para su nicho, cómo tener instalaciones que estén holísticamente diseñadas para producir una sensación de calma, y ahí es en donde entra Liana como profesional a dar charlas pagas en las cuales ella puede enseñar a las personas de ese nicho en específico. Yo les voy a enseñar cómo atraer más personas a su consultorio, o un panadero o un café o un restaurante. Cualquier nicho que puedas escoger necesita de tu experticia, porque en todos los lugares ahora estamos viendo que la gente está volviendo físicamente y es en lo Ujú. que tú realmente se estás apoyando. Entonces, fíjate que no habíamos pensado anteriormente en que te convirtieras en una oradora experta. Y aquí tenemos muchísima tela que cortar, Leana. Hay unas herramientas que se llaman newsletter, que son esos correos electrónicos que recibes, que tienen como unas noticias automatizadas de las últimas tendencias. Ajá. Esas listas de correos electrónicos en donde tú puedes colocar las últimas tendencias para el otoño del 2023, por ejemplo, cuando tú tienes 10, 5, 3,000, 1,000 suscriptores, lo que tú quieras, existen plataformas que comercializan el espacio de anuncios de esas listas de correos. Y la gente que abre la lista de correos ve publicidad y a ti te pagan. Es decir, mientras más suscriptores tengas, más te paga la empresa que maneja la lista de correos. Ese es otra fuente de ganancia que tienes en ese aspecto. Y al final de cuentas, pues obviamente que lo que todos queremos, tal vez, que es tener nuestra propia marca, puede llegar a ser algo tan importante como que Liana busque una empresa de marca blanca que haga lo que tú quieras: pinturas, adornos para hogar, muebles, si quieres importar de otro país que haga muebles y le quieres poner tu propia marca, y tú puedes tener tu propia Carolina Herrera, tu propia Liana Arias, tu propia Ujú. Yves Saint Laurent, tu propia Polo, que ellos tienen esas pequeñas líneas. Así igual tú la puedes tener. Así sea de cobertores para cama, de ropa de cama, que Sí. cuadra muy bien también con tu nicho de mercado. Ujú. ¿De dónde empieza todo esto? El ecosistema digital, que es todo de lo que hemos estado hablando, que suena bellísimo y promete muchas cosas, nosotros lo podemos construir básicamente con un esfuerzo muy pequeño. Pero eso es una locomotora mecánica de carbón, una locomotora a vapor que necesita combustible. Y el combustible que tú le pones a esa locomotora entra por una sola ventanita, y esa ventanita es el contenido de formato largo, que fue lo que hablamos al principio. Esto que estamos haciendo ahora, ponerle carbón a la locomotora, Ujú. documentar tus trabajos, ponerle carbón a la locomotora. Tú haces unas historias fantásticas y tomas unas fotos espectaculares. De verdad que tienes un talento genial, y creo que es algo que vas a desarrollar un poquito más poco a poco que vayas creando contenido. Exacto, sí. Pero eso es muy valioso, no solo en cuanto a la documentación, sino que tú estás acostumbrada a generar contenido orgánico. Y ese contenido orgánico es genial para tu audiencia, y algo que te va a ahorrar miles de horas para crear contenido, pero va a ser muy valioso para ti. Así. Esto que estamos haciendo en este momento, tú debes reunirte con tus clientes en este tipo de conferencias en línea y grabar esas conferencias en línea. Esas conferencias, esas asesorías en donde tú compartes tu pantalla, en donde tú hablas con el cliente, en donde intercambian ideas. Luego, un equipo de postproducción, o lo puedes hacer tú o lo hace un equipo de postproducción, ya podemos hablar de eso un poquito más adelante, son detalles técnicos, lo convierte en ese carbón que necesita tu locomotora, lo convierte en ese combustible para tu locomotora. ¿Qué pasa con una locomotora si le dejamos echar combustible? Se detiene porque se acaba. ¿Qué pasa si le ponemos más y más y más? Pues tiene más poder, anda más rápido y tiene Ujú. mucha más velocidad y más fuerza. Así es. Profesionales desde Gary Vee, Tim Media, Sean Cannell, esta gente que son profesionales en esto. Son gente que tienen equipos, ellos empezaron ellos solos, y hoy en día son gente que tiene equipos en los que invierten $50,000 mensuales para producir contenido. Si Wow. esta gente se está gastando o está invirtiendo $50,000 mensuales haciendo contenido, el contenido les está produciendo dinero, Por supuesto. Claro. entonces quiere decir que este negocio funciona. Para todos los que nos están viendo, estoy muy emocionado con Liara porque sé que va a ser una de nuestras iniciativas más exitosas. Su contenido es precioso, es Gracias. espectacular.
los trabajos que son geniales, van a encontrar los links al ecosistema digital que nosotros vamos a construir para ella en la Ujú. descripción del video. Y si lo quieren hacer ustedes mismos, estamos publicando un video completo de cómo construir tu ecosistema digital 100% gratis, el cual también van a poder encontrar el link aquí abajo, está en mi canal y sale dentro de un par de días al aire. Algo inédito que no habíamos hecho antes porque estamos revelando secretos de cómo hacemos nosotros para entregar ese contenido, pero tenemos tantas llamadas, tantas solicitudes que ya yo decidí, no, hagamos un video y entreguémoslo en YouTube porque no podemos atender a tanta gente y yo no puedo decir que no. No sé si tú eres Claro. igual que yo no puedo decir que No, no. yo tampoco. Entonces, ¿cómo te sientes con respecto a esta aproximación, Liana? ¿Cómo sientes el trabajo? ¿Cómo te sientes que podríamos proyectarte a ti como profesional y alcanzar unos siguientes estados de monetización por el trabajo que ya vienes haciendo? Realmente estoy muy emocionada, estoy ansiosa para ver todos los resultados que voy a tener con tu ayuda, porque de verdad que siempre pensamos que podemos solos, pero desconocemos muchas cosas. O sea, ya había hablado contigo antes y, o sea, en una hora aprendí tanto contigo que, o sea, dije, no puedo, no, me haces como que imaginarme cosas grandísimas, estoy súper emocionada, ya quiero ver todo el resultado, toda mi familia está emocionada porque estoy trabajando contigo, quieren ver lo que vamos a trabajar, está curiosa la gente, los amigos me preguntan, quiero ver, ¿qué hiciste? Cuéntame. Háblame de él, o sea, ¿cómo es él? O sea, ¿qué hace? Entonces, bueno, así vamos los dos, trabajando juntos a ver qué nos espera de este encuentro. Claro que sí. Estamos muy emocionados de este lado también. Estoy seguro que vamos a hacer un proyecto muy bonito. De nuevo, no se vayan a perder a Liana. Síganle en sus canales profesionales. No van a perder el tiempo. Yo de primera mano se los digo porque Liana tuvo la amabilidad de viajar hace una semana acá a donde yo vivo. No les voy a decir en dónde porque me llegan los fans a la puerta de mi casa, pero de verdad que de primera mano sentí y sé que cuál es su talento, su profesionalismo y sus capacidades. No se van a arrepentir en absoluto. Y bueno, yo siempre le pido a los invitados que por favor le dejen un mensaje a la gente que está empezando a trabajar en tu mismo rubro acerca de qué les aconsejarías para llegar hasta donde tú estás y cómo pueden empezar, porque también hay muchos chamos jóvenes que nos están viendo que quieren ser como tú eres hoy en día y qué consejo les darías. Que no se detengan, que no paren, que si quieren empezar algo, que lo intenten, que hagan todo lo posible por hacer ese pequeño que tú estabas en tu sala pensando, ¿qué tal si yo comienzo a poner mis ideas en marcha y comienzo con una amiga? Y así comencé yo con una amiga. Mi amiga me dio la oportunidad y yo le digo, o sea, si me das la oportunidad, créeme que no te vas a arrepentir. Y así ella forma parte de una de las muchos de testimonios que tengo de personas con las que he trabajado. Y fue así, simplemente siempre me decían, me gusta cómo tienes tu casa, ¿qué tal si ¿por qué no comienzas con eso? Y yo, bueno, pues sí, de verdad que sí, me gusta. Y de verdad me encanta. Con cada trabajo que hago me emociono tanto que es como si fuera mi casa. Me vuelvo tan amiga de mis clientes que seguimos en contacto y nos hablamos y les enseño qué es lo que me gusta porque de repente me dicen, mira lo que hice en este rincón, yo sola. Yo, wow, qué emoción, me encanta cómo combinaste todo, cómo aprendiste conmigo. Y ella es total, ella sí, mira, me encanta, ya me siento que puedo, soy capaz de decorar mi cuarto ahora. Y me mandan fotos y yo, wow, qué lindos. Sí, que no se detengan, que sigan, que luchen por todo lo que desean, lo que sueñan. Bueno, está genial, ni nadie pudo haberlo dicho mejor, tú que vienes de la experiencia, sigan adelante, no se paren, intenten, sigan a Liana en sus canales, sigan muchos canales, si van a ver el social media, por favor, que valga la pena, dejen de estar viendo, haciendo bailecitos de TikTok y pónganse a estudiar en lo que realmente quieren hacer. Y como siempre les digo, suscríbanse al canal, si quieren una reunión de estas, envíenme un DM, si sienten que no quieren una reunión, pero quieren hacer un proceso, en mi canal están todos los tutoriales y voy a subir más acerca de lo que nosotros hacemos para que ustedes también lo intenten. ¿Tienen algún problema con algo? Pregúntenme, yo trato de contestar todos los mensajes y sean buenos, sean creativos y hasta luego. Bye.